ahí el Salmo 3, y ese es el pasaje en el que vamos a estar el día de hoy. Si quieren tenerlo ahí en sus Biblias, vamos a ver básicamente estos 8 versículos. Y no lo voy a volver a leer porque ya lo leyó él, pero es bien importante cuando estamos estudiando, por ejemplo, cosas como este Salmo, saber qué es lo que estaba pasando para entender qué es lo que quiere decirnos Dios. Y primero quiero hacerles algunos detalles o datos que nos pueden ayudar a entender mejor todo esto. Para empezar, el libro de Salmos se dice que los primeros 2 capítulos son como la introducción a todo el libro y todo el argumento completo. Entonces vendríamos a llegar aquí al Salmo 3, que sería el inicio de lo que quiere decirnos en el libro. Y lo interesante aquí es que lo menciona como un salmo de David. Este es un salmo que escribió David. Y si ustedes son atentos y han leído ahí en su Biblia, arribita dice algo en el subtítulo, ¿verdad? Si lo observan, ahí dice que ¿qué estaba pasando en ese momento? David estaba en una persecución. Dice Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Para entender este salmo, tenemos que responder esta pregunta. ¿Por qué David está huyendo de su hijo? Este salmo fue escrito en uno de los momentos más oscuros de la vida de David. Sabemos por la historia que David tuvo muchísimos enemigos. Él era un rey, tenía que enfrentarse a naciones. Antes de ser rey, tenía que enfrentar ciertas situaciones, tuvo que enfrentar a un guerrero. Realmente David tuvo muchos enemigos. Pero en esta ocasión, el tono en cómo está escrito esto es un enemigo diferente. Es una situación distinta a los enemigos que él enfrentaba. Y por esto este salmo tiene este tono de ser un lamento distinto a lo que ha expresado antes. Y tal vez es muy bueno para poder captar lo que quiere decirnos aquí David, ver la película de lo que había sucedido hasta el momento en la vida de David, ver el contexto, qué está pasando, por qué David está escribiendo de tal manera estas cosas. Así que vamos a ver esta película rápidamente. David era un joven pastor. De repente va a haber una guerra de los filisteos contra los israelitas y hay un hombre grandote que los está retando. Muchos recordarán el nombre, Goliat. David lo enfrenta, lo vence, empieza a ser reconocido. Después el rey empieza a ver cómo la fama de David empieza a hacer rivalidad contra su fama. Ahora el rey empieza a perseguirlo y querer matarlo. Pasan ciertas cosas y circunstancias, el rey muere y David es nombrado rey de Israel. Después, David tiene que participar en varias batallas, en varias guerras como rey para dirigir Israel. Y empieza su reinado muy bien porque empiezan a ganar todas estas batallas. Empiezan a ser una nación fuerte, que se expande cada vez más, que tiene más riqueza, que tiene más fuerza, que tiene más gloria esa nación. Y para ese momento, David controlaba el reino más grande en ese momento del mundo. No un reino con mucha riqueza, un reino muy poderoso y un reino que tenía éxito y buenas relaciones en el mundo. Pero hay un tropiezo increíble en la vida de David. Tenía toda esta gloria, tenía toda esta situación y de repente sucede algo en su vida. Cuando todos los reyes salían a la guerra, David se queda en su casa. Observa a una mujer mientras está bañando, la desea y la mujer queda embarazada. Entonces, para ocultar ese pecado, lo que hace David es, voy a enviar a su esposo al frente de la batalla. Y les voy a decir que cuando esté al frente, el ejército se retire y lo maten. Entonces, como lo van a asesinar, yo me voy a quedar con la mujer y la voy a consolar. Y qué rey tan bueno, ¿verdad? Es lo que pasa. David ahora asesina a un hombre. Haciendo todo su plan, se queda con esta mujer. Pero a pesar de todo eso que pasó, que pudo haber tenido esta victoria de, mira, lo logró, salió el plan como él quería. David empieza a tener un tiempo de mucho pesar por esta culpa que tiene por lo que había hecho. Ustedes pueden leer el Salmo 51 y ahí ven las palabras de David de, tengo este pecado, tengo esta situación, acaba de ocurrir este tipo de cosas y lo estoy ocultando al Señor, y por ocultarlo hay ciertas situaciones en mi vida que me están afectando. Entonces Dios manda al profeta Natán y Natán le revela su pecado, le dice, mira,
tú estás pecando esto. Saca a la luz el pecado que tiene David. Y hay consecuencias por el pecado que David había cometido. Las consecuencias eran que su familia poco a poco se iba a ir deteriorando. Y a partir de ese momento, después de todo el éxito y la gloria que tuvo la vida de David, empieza una decadencia. Y de repente nos encontramos con historias bien trágicas de su familia, como por ejemplo que uno de sus hijos quería casarse con su media hermana, con otra de sus hijas, esta no quería y esta la viola. ¿Qué? Eso es lo que empieza a pasar en la vida de David. Y luego llegamos a este punto, a lo que leemos ahora en el Salmo 3. Uno de sus hijos se rebela contra él, hace un golpe de estado y lo quiere exterminar. Entonces vamos entendiendo el contexto, ¿no? Toda esta gloria y ahora todo lo que está pasando con su familia. Uno de sus propios hijos lo quiere tumbar de su lugar. ¿Y quién era este Absalón que estaba planeando el golpe de estado? ¿Qué tenía este personaje de especial, este muchacho, este hijo de él? Bueno, Absalón era un político. ¿Y cómo reconocemos rápidamente a los políticos? Promesas. Hacen promesas. ¿Qué hacía Absalón? Se ponía a la entrada del reino, llegaban las personas con sus quejas, sugerencias, lo que necesitaran, peticiones con el rey. Hey, no, espérate, yo te recibo. Mira, el rey está bien ocupado, ni te va a pelar, no tiene tiempo para ti, ya sabes cómo es el rey. Pero no, yo te voy a escuchar y yo te puedo ayudar. A ver, dímelo a mí. Y empezó a ganarse el favor de la gente. La gente empezó a quererlo. Y no solamente era eso, sino que incluso Absalón tenía un físico atractivo. Ahí según de Samuel 14, 25 al 26, lo voy a leer para que vean. Dice, en todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Y hablamos de una nación bien grande que se había expandido. En toda esa nación no había un William Levy como él. O sea, era guapísimo el señorón este. Y además dice aquí que, aparte de bien parecido, también era celebrado. O sea, era agradable, caía muy bien, era simpático. Y desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. O sea, físicamente, un señorón. Cuando se cortaba el cabello, y era el final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. Unos esperando que nos crezca más el cabello, y este señor, ¿sabes qué? Me lo corto porque me crece demasiado. Y el cabello pesaba 200 ciclos, o sea, como 2,5 kilos más o menos, según el peso real. Entonces era un señorón, aparte de guapo, tenía le agradaba a la gente y era un político. Lo tenía todo, ¿verdad? Para ser un buen rey. No lo tenía todo. Y estaba atacando a su padre. Y él se sintió fuerte contra esta influencia que tenía, con esta presencia que tenía con las personas. Así que hace esta conspiración para atacar a su padre, el reinado de su padre, para tumbarlo en su lugar. Inicia esta guerra civil y David escapa de noche. Junta a las personas cercanas a él y se va. Y nosotros, ahí es donde vemos el dolor de David. Ya que es un hijo amado, es su propio hijo quien está haciendo estas cosas. Incluso más adelante, si ustedes leen la historia, se pueden dar cuenta de que David, a pesar de todo, él lo amaba. Es su propio hijo. Quienes tenemos hijos sabemos cómo es el amor de padre a hijos. Él amaba a su hijo de tal manera que cuando él falleció, cuando Absalón muere, él dice con mucho pesar, ay Absalón, mi hijo murió. Ahí pueden verlo en 2 Samuel 18:33, el dolor con el que habla, las palabras que salen después de escuchar que su hijo había muerto. El rey se conmovió profundamente, dice, hablando de David, y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Está hablando de algo amargo. Y decía así mientras caminaba, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Hay un lamento. Él amaba a su hijo, y ese hijo amado era el que lo estaba atacando. Y era quien lo tenía en esta persecución. Y esto nos da más la tonalidad de con qué palabras estaba escribiendo David este salmo, con qué dolor, con qué pesar, con qué persecución en su vida se estaba encontrando. Que su hijo lo traicione de esa manera. ¿Se imaginan? Su propio hijo, su propia familia, pasó de ser el más poderoso a no tener nada. Ver toda su familia destruida, estando él en el desierto,
Y en esa situación, a la mañana siguiente, él escribe este salmo. Vamos a leer una vez más para que ahora veamos el tono con que lo está escribiendo. Dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que me levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sean sobre todo tu pueblo, tu bendición. Ya lo leemos diferente, ¿verdad? Viendo el contexto, lo que estaba pasando. Así que el día de hoy yo he titulado este sermón Paz en la tormenta, porque lo que nos está mostrando aquí David son las reacciones bíblicas ante los sufrimientos y las tribulaciones que podemos tener. Así que el día de hoy vamos a ver 4 reacciones bíblicas ante la tormenta, los problemas, las tribulaciones que pueden llegar a nuestra vida. Y conforme veamos los versículos les voy mostrando estas 4 reacciones, ¿les parece? Ahora, una pregunta: ¿cómo estarías tú en esas situaciones? ¿Cómo te sentirías en esa situación? ¿Cuál sería tu reacción a un dolor tan fuerte, a un problema tan espantoso como ese? Evidentemente todos nos hemos encontrado con situaciones difíciles, partes dolorosas de nuestras vidas, pero nosotros veremos el día de hoy cómo un hombre conforme al corazón de Dios enfrenta el sufrimiento, cómo un hombre que está dependiendo del Señor reacciona ante situaciones que parecen tan catastróficas. Sin importar el dolor, el creyente puede tener paz. Es lo que vemos. Y podemos confiar en Dios. Eso es lo que vamos a ver en este salmo. Así que la primera reacción que podemos observar ahí en el versículo 1 y 2 es presentar el problema a Dios. Presentar el problema a Dios es lo que hace David primeramente, reaccionando ante esa tormenta. ¿Qué tan rápido puede llegar la tormenta y destruir las cosas? ¿Han visto los huracanes? ¿Qué tan rápido llegan y lo pueden destruir todo? Rapidísimo, en un abrir y cerrar de ojos. Y así son los problemas, ¿no? Puedes estar lo más gozoso posible y de la nada, de un momento a otro, puede pasar algo que derrumbe toda la situación, la estabilidad y el gozo que pareciera tener. De un momento a otro puede cambiar la vida con la muerte de alguien, un pecado revelado de alguien cercano, una cuestión de salud catastrófica, una relación destruida, etcétera, etcétera, etcétera. Las situaciones pueden ser muchísimas. Entonces, ¿para qué orar cuando ya todo está perdido? ¿De qué me sirve presentar a Dios el problema y acercarme a Él si ya todo se derrumbó? Uno puede preguntarlo, ¿verdad? La oración de David y el que él presente este problema demuestra que él reconoce la soberanía de Dios, que él reconoce quién tiene el control, que él reconoce quién puede conocer su problema, quién puede entender ese problema y quién puede solucionar ese problema, quién puede sostenerlo en medio de ese problema, quién puede dar la paz en medio de la tormenta. ¿Qué haces tú cuando los problemas llegan y te abruman y están tan pesados sobre ti? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué haces cuando parece que ya no hay salida? Estamos al fondo en el vacío y ya no vemos luz. ¿Qué haces? ¿Es acaso nuestra respuesta Dios? ¿Acercarnos a Él? ¿Buscarlo? ¿Presentar esta situación al Señor? David claramente aquí presenta la situación e incluso podemos ver ese tono de dolor con sus palabras cuando se lo está presentando a Dios porque le dolía. Le dice: oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Es raro, ¿no? Viniendo de alguien que había enfrentado ejércitos, que había enfrentado un rey, un gigante. Es extraño viniendo de él. En esta ocasión, quienes se levantaban contra él era su propio hijo y su propio reino, porque Absalón había hecho esta conspiración
De tal manera que el reino ahora estaba en contra de David. Por eso está mencionando estas palabras. Era el reino. ¿De quién era rey? ¿Quién lo estaba atacando? Muchos dicen de mí, para él no hay salvación. Evidentemente la gente lo veía y ahora sí, no se nos escapa. ¿Cómo que va a ser contra el reino más poderoso de esa época? Con solamente un hombre. ¿Cómo puede enfrentarlo? Incluso uno de sus consejeros más cercanos, muy buen consejero de él, lo había traicionado. Él había agarrado a su gente y se la llevó, pero entre los que lo traicionaron estaba uno de sus consejeros más cercanos, un estratega, un cerebro de batalla, de victorias. Pero su reacción, la de David, no es simplemente tirarse a llorar al piso y patalear y ya se acabó todo. No se rinde, vamos a decirlo. No se ahoga al fondo de la Biblia. Lo que hace es presentar el problema al único que puede dar la solución a ese problema. Al único que puede dar consuelo a ese problema. Al único que entiende bien cuál es todo lo que tiene que ver con ese problema. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que está haciendo David, reaccionar de la manera que David reacciona. Llega el problema, llega la situación, llega la tormenta y ¿sabes qué? Te cae todo de golpe, rápido, reacciona mostrando al Señor tu problema. Búscalo en oración. El Señor sabe nuestra situación. Él escucha, no solamente lo sabe, Él escucha nuestro clamor. Entonces podemos buscar a Él que escucha y a Él que te puede consolar. Disfrutar de la paz del Señor empieza con presentar o dejar los problemas delante de Él. Porque Él es el único que tiene el poder para tratar con ellos. Él es el único que puede darnos el cuidado que necesitamos. Y a lo mejor Él es el único que es más grande que ese problema. 1 Pedro 5:7 lo dice bien clarito. Echando toda su ansiedad sobre Él. O sea, todo ese problema que traes, todo eso que te abate, todo eso que te distrae, el estrés, esas cosas que ya no puedes soportar más, todo eso, échalo sobre Él, sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de ustedes, dice ahí Pedro. O sea, Él está atento, Él te está cuidando. Ya sé que está la situación bien difícil y está bien tenso todo, pero Él te está cuidando. Preséntale a Él ese problema. Búscalo. Esa es la primera reacción que nosotros podemos observar de lo que está haciendo David cuando llegue esa tormenta. La segunda reacción que podemos observar aquí lo vemos en el versículo 3 y 4. Y esa reacción es confiar en la protección de Dios. Presentas el problema y después tu reacción va a ser confiar ahora en la protección de Él. Independientemente de lo que está pasando, tú puedes confiar en su protección. Dice ahí el versículo 3 y 4. Pero tú, oh Señor, cambia el tono, ¿no? De repente llegas como el versículo 1 y el 2 y parecía que estaba como llorando David. Y entras al versículo 3 y hay un reconocimiento, hay una confianza. Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo nombre. Qué diferente. Si nosotros dejáramos el Salmo en el 1 y el 2, solamente veríamos a alguien destruido presentando una situación. Pero no se queda ahí. Seguimos leyendo y vemos esa reacción adecuada. Ya presentó el problema, ahora confía en el protector. Ahí lo vemos, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío. Esas palabras, esa frase está reflejando que Él confía en el Señor. Que en esos momentos difíciles Él estaba perfectamente con el conocimiento y la razón de saber que Él era el único que lo podía proteger. Y como un vencedor, un héroe de guerra, Él reconoce mi gloria y el que levanta mi cabeza es el Señor solamente. O sea, si yo tuve toda esta gloria y esta experiencia como rey, es solamente porque Él me levantó. Si nosotros estamos disfrutando de las bendiciones y los placeres que ofrece el pertenecer a la familia de Cristo, el tener buenas finanzas y salud y todo lo demás, es solamente por Él. Él es el que te levanta, Él es el que te tiene en esa situación. Entonces, si Él te tiene en esa situación, cuando te pasa algo malo, cuando llega la tormenta,
el que te protegió cuando estabas bien, es el mismo que te protege cuando tú estás mal. O cuando sientes que estás mal, cuando está toda esta situación complicada. Es el mismo Dios. El que te dio ese trabajazo como el que te lo quitó. Es el mismo Dios. La tentación es a no confiar en Dios, a poner la mirada en lo grande del problema y perder de vista que Dios es mucho más grande que ese problema. Nosotros lo vemos a lo largo de la Biblia y a lo largo de nuestra propia historia, se los puedo asegurar. 10 de los 12 espías de Canaán no confiaron en Dios y vieron los problemas más grandes que a Dios. Decían, son gigantes los que están allá, no los podemos enfrentar. 10 de los 12. Pedro mismo, en la corte de los judíos, cuando fue señalado, tembló de miedo. Niega al Señor. Marcos, uno de los que escribió los evangelios, abandonó el primer viaje misionero por las presiones del ministerio que había, y va y regresa con su madre. Pero David, aún con su propia nación, de la cual era rey, en su contra, él está mostrando confianza al Señor. Y luego ahí menciona, con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su santo monte. La oración está mostrando no solamente reconocerle como el soberano y el que controla, sino está demostrando, yo dependo de ese protector. Yo dependo solamente de Él. Eso está mostrando la oración de David. Y gracias a Dios escuchó ese clamor. Porque aquí está diciendo, con mi voz clamé al Señor, o sea, yo pedí algo en oración y dice que el Señor respondió su oración. ¿En qué manera? ¿Dónde encontramos eso? Vamos otra vez a la película, a la historia. ¿Qué pasó? Según de Samuel 15, 30 al 31 dice, David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba. Era cuando acababa de salir. Empieza el golpe de estado y escapa, ¿no? Entonces lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él, o sea, los que pudo agarrar, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Parecía que no había esperanza. Y el 31 dice, alguien dio aviso a David, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. O sea, ese consejero que era bien cercano a él, que era un estratega. Pues también él te traicionó, lo acaban de decir. Y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel. O sea, por favor, que se equivoque ahora sí con su consejo. Sé que siempre me ha servido mucho con sus consejos, pero por favor que ahora dé un tropezón, dé un mal consejo a Absalón. Y vemos aquí la oración de David, ¿no? Él se acerca al único que puede hacer un cambio en esa situación. Está confiando en el único protector. Y ahí ustedes pueden observar, si pueden acompañarme a 2 Samuel 17. Ahí en la historia, del 1 al 7, vemos cuál era el consejo de Aitofel. Y el consejo de Aitofel era el correcto. Dice, Aitofel dijo también a Absalón, le ruego que me deje escoger 12,000 hombres. Y esta noche me levantaré y perseguiré a David. Caeré sobre él cuando esté cansado y fatigado, le infundiré terror y oirá todo el pueblo que está con él. Entonces heriré al rey solamente y haré volver a usted a todo el pueblo. O sea, sabes que si unas personas, pero yo voy con esos 2 hombres, lo mato y esos que se fueron con él vuelven con nosotros y seguimos bien fuerte como nación. Es lo que le estaba diciendo ahí a Aitofel. Y el plan agradó a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Era un buen consejo. De hecho, eso era lo necesario para exterminar la vida de David. Hacer esta cosa, lo que estaba aconsejando él. Entonces Absalón dijo, llame también ahora a Usaí, el arquita, y escuchemos lo que él tiene que decir. O sea, vamos a ver el consejo del otro, a ver qué nos dice. Cuando Usaí vino a Absalón, este le dijo, Aitofel ha hablado de esta manera, llevaremos a cabo su plan. O sea, está muy loco, está muy acelerado, vamos a hacer su plan. Y entonces le dan otro consejo, le dicen que el consejo de Aitofel se ha equivocado, es muy alarmante, no hay que hacer esto, vamos a hacer lo contrario, mira, vamos a esperarnos y empieza otro consejo muy largo, pero que va totalmente en contra del consejo de Aitofel. Y Absalón da una respuesta sobre qué consejo seguir ahí en el 2 Samuel 17, 14. Dice, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai, el arquita, es mejor que el consejo de Aitofel.
pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Aitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Ahí vemos la oración contestada de David. Él dijo, haz necio el consejo de Aitofel. Y aunque el consejo de Aitofel era el bueno, lo que hizo necio fue la decisión de Absalón. Y incluso en ese tipo de situaciones podemos verlo, ¿no? Nosotros oramos al Señor de cierta manera y Él responde, no siempre como queremos, pero responde. Porque la respuesta que buscaba David era un consejo equivocado de Aitofel. El Señor respondió haciendo equivocada la decisión de Absalón. Diferente, pero siguió respondiendo la oración. Y tenemos nosotros esta confianza, que Dios nos escucha y que Dios responde como a Él le place, pero responde y escucha. Eso nos da confianza. La paz que Dios produce en mí, básicamente nace a raíz de una confianza verdadera. Alguien que no tiene confianza no va a tener esta paz. El único objeto capaz de escuchar y responder a esa confianza es Dios. Y eso nos da protección. Nos va a dar esta paz en medio de la tormenta, en medio de esas situaciones. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Así es el Señor. Es ese refugio, es esa protección y es esa confianza. Así que esa es la segunda reacción que podemos ver de David, la confianza en la protección de Dios. Y observamos la tercera reacción en los versículos 5 y 6. Y esa reacción es recordar la presencia de Dios. El Salmo dice, yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. ¿Qué? ¿Cómo es posible que cuando tu propia nación te está atacando y tu hijo, tú digas que te acostaste y te dormiste y luego ya despertaste la mañana siguiente? ¿Quién puede dormir en una situación así? Solamente alguien que tiene paz. Las personas, si usted batalla para dormir, no digo que usted tenga una situación, pero normalmente las personas que sufren de estrés o ansiedad o depresión batallan mucho para dormir, porque no los deja el pensamiento y están recordando los problemas y están recordando esa tormenta. Entonces es bien difícil conciliar el sueño. Pero David, en medio de toda la situación, dice, me acosté y me dormí. Y la razón de que él podía hacer esto es porque él recordaba la presencia del Señor. Por eso dice, pues el Señor me sostiene. Él tiene presente que el Señor está con él. Y eso me hace recordar quiénes son las únicas personas que pueden conciliar el sueño a pesar de que todo se esté acabando. Imagínate el peor problema o la peor situación, pero estas personas aún así se pueden dormir. Los bebés, los agarra su papá, su mamá, sus padres, y se duermen, aunque por acá se está acabando todo. Se agarran sus padres y se duermen. Hay una protección cuando tus padres te cargan, cuando eres bebé. Y de la misma manera, nosotros al recordar a nuestro Padre Celestial, es que nosotros podemos tener esta paz. Debemos de recordar la presencia de Dios, porque eso es lo que nos va a recordar que Él es nuestro Padre, nuestro protector. Dice, no temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí, pues el Señor me sostiene, dice en el versículo anterior. Y esa es una respuesta al entendimiento de la presencia del Señor en la vida de David. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿tú tienes presente que el Señor está contigo? Cuando llega el problema y de repente pierdes el control, ¿recuerdas que Él es tu protector? Que Él te sostiene. Que aunque vinieran 10,000, es el mismo Dios que te está protegiendo. El recordar la presencia de Dios no va a borrar nuestro problema, eso lo sabemos. No va a desaparecer la situación. Puede que toda mi vida yo sufra por falta de dinero, o sufra por una enfermedad incurable, o que nunca arregle ciertas relaciones que eran muy importantes para mí, o muchísimas cosas más que nunca van a cambiar a lo mejor de los problemas que tenemos. Pero recordar la presencia de Dios nos hace entender dos cosas que nos van a dar esa paz. Primero, su presencia nos da consuelo.
es entender eso. O sea, es que el tener la presencia del Señor en nuestra mente nos va a dar el consuelo de que Él no nos deja solos, de que Él está al pendiente de nosotros, de esa situación, de lo que está sucediendo, lo está controlando, y aún además de controlarlo, Él lo está permitiendo. ¿Entendés? El protector te está permitiendo esto, mi Padre está permitiendo esto. Puedo tener consuelo. El Salmo 94:19 dice: cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Descanso, tengo esta paz. Y la segunda cosa que podemos recordar de su presencia es que Él esté con nosotros, nos puede dar tranquilidad de que su conocimiento, de que su sabiduría, de que sus planes son perfectos. Está acabándose el mundo, pero se está acabando con el plan perfecto del Señor. Se está destruyendo a lo mejor el trabajo de mis sueños, pero se está destruyendo dentro de los planes del que tiene los mejores planes, del que hace planes perfectos y del que por alguna razón, que le da razón a mi vida, lo permite. Esas cosas son las que nos debe llenar nuestro entendimiento para entender su presencia y empezar a entender mejor la paz en medio de las situaciones. Juan 16:33 dice aquí Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo ya hice todo lo necesario, está diciendo Cristo, para que ustedes estén tranquilos, aunque van a tener problemas, porque dice, en el mundo tienen tribulación. Dice, en el mundo tienen tribulación, pero se va a acabar, confíen. No, vas a tener problemas en tu vida, porque así es la vida, pero confía, yo he vencido al mundo, dice Cristo. Yo ya hice lo necesario, ahora tú tienes que nada más confiar en mí y someterte a mi voluntad. Por seguro van a llegar las tormentas a nuestras vidas, pero su presencia en nuestra vida nos da paz, nos da consuelo, nos da seguridad y tranquilidad de saber que Él controla todo y que es más grande que ese problema que tenemos. Esa es una reacción que se espera también de nosotros bíblicamente cuando llega el problema. Entonces, presentamos el problema al Señor, confiamos en su protección, recordamos su presencia y finalmente la última reacción que vemos en el versículo 7 y 8 es esperar la intervención de Dios. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. Las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Aquí lo que hace David ahora es exaltar al Señor. Espera su intervención. Está esperando en el único que se puede levantar. Está esperando al único que puede responder. Está esperando al único que puede solucionar si Él quiere la situación. Es lo que está haciendo. Está esperando que el Señor intervenga en la situación. Es como decir, bueno, ya oré a ti, Señor, presenté la situación y confío y estoy recordando que estás conmigo. Ahora, a ver qué haces. Vamos a ver cómo respondes. Vamos a ver cómo diriges esta situación. Pero en el tiempo que uno está esperando esa intervención, no va a dejar de confiar, no va a dejar de recordar su presencia, no va a dejar de presentar esas situaciones que tiene al Señor. Estamos esperando, atentos, alertas, a ver cómo responde el Señor. Y Él lo reconoce: porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos. O sea, yo sé que tú eres el que has solucionado todas las cosas antes cuando yo tuve la gloria. Y eres el mismo que lo puede solucionar ahorita que parece que todo se está derrumbando. Yo lo sé. Te conozco, Señor, está diciendo aquí David. Evidentemente no vamos a orar y decir: Señor, rómpele los dientes a mi jefe, que déjalo molacho, que me está presionando mucho. No, ¿verdad? No vamos a tomar este versículo y decir: pues rómpele los dientes a este hombre que me está enfadando. No. Sino de que estamos reconociendo ese poder del Señor. Realmente, el Señor es el único con el poder de intervenir en las situaciones. Por eso vemos la expresión: las salvaciones del Señor sea sobre tu pueblo tu bendición. Es correcto orar para que Dios nos dé su gracia, su misericordia, su bondad, y necesitamos de todo esto en medio de esas situaciones, su fortaleza, básicamente que nos dé su bendición.
en medio de situaciones, porque sin su gracia, sin su bendición, pasar por ese valle de tormenta no va a ser posible. Necesitamos de Él. Y si lo hacemos sin Él, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar al fondo. No nos podemos levantar sin el Señor. Por eso esperamos que Él intervenga. Esperamos que Él obre. Esto es el reconocimiento de nuestra dependencia a Él. Es el reconocimiento de que Él es el soberano. Y Él es el que controla todos los cables y todo lo que sucede. Ese es el reconocimiento. Lo más fácil es escapar de los problemas. Eso es lo más fácil. Miren, muchos aplican la de ayúdate que yo te ayudaré. No sé de dónde sacan eso que Dios dice eso. No, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. ¿No? En la semana yo bromeaba con mi familia porque pasó una situación, ¿no? de una deuda de repente que no estábamos esperando. Y les digo de broma, bueno, ya ven que dice la Biblia, ayúdate, yo te ayudaré, pues agárralo de la ofrenda y con eso pago la deuda, pues así el Señor me ayuda, ¿no? Así no trabaja el Señor. Esa es una mentira, ese ayúdate que yo te ayudaré, ese no es el soberano, así no te indica que hagas las cosas, no es la voluntad de Dios. Porque les digo, es bien fácil escapar del problema buscando nuestras propias soluciones. No, buscando nuestros propios medios. Pero eso no es la reacción que el Señor espera de nosotros. Y eso no glorifica a Dios. Y en lo que respecta a lo que Dios vaya a hacer, independientemente de su respuesta, lo correcto es responder con acción de gracias, con adoración. David ni sabía qué iba a pasar, pero lo estaba adorando aquí. Él estaba adorando a Dios. Y eso me recuerda a mí a 2 Samuel 12. Fue antes de que pasara lo que sucedió con su hijo Absalón. Era justo después de que él había dejado embarazada a esta mujer. Llegó Natán el profeta, le saca a la luz su pecado y le dice, pues bueno, hay consecuencias por tu pecado. Va a haber muerte, va a haber sufrimiento. Y leemos que su hijo que iba a tener con esta mujer iba a morir, estaba bien enfermo. Entonces ahí en el 2 Samuel 12, a partir del 15 vemos esta parte de la historia, esta narrativa, donde está hablando de eso. Dice, y Natán regresó a su casa después de lo que le dijo. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. O sea, este niño parecía que iba a morir, tenía una enfermedad muy fea. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso. Él se estaba orando, ayunando y se tiraba al piso, pidiéndole a Dios, rogando, y no comió con ellos. O sea, le dedicó todo su tiempo a seguir rogando a Dios. Estaba llorando, estaba lamentándose, estaba buscando el perdón y la gracia del Señor. Sucedió que el 7º día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto. Decían, si así estaba cuando estaba vivo el niño, ¿cómo se va a poner cuando le demos la noticia? Pues se decían, si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño, o sea, a lo mejor ya hasta se suicida. Ellos estaban pensando ya lo peor que iba a pasar cuando le dieran la noticia. Pero viendo David que sus siervos estaban empezando a susurrar entre sí, comprendió que el niño había muerto. Y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y le dicen, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante de él y comió. Así que sus siervos dijeron, vale, pero ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que después de estar tirado 7 días llorando y rogando, ahora que te das cuenta de que el Señor no respondió como tú querías, te levantas y te empiezas a bañar y te alistas y vas y comes? Haces todo lo que te dijimos que hicieras antes que no hiciste. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió se levantó y comió pan. Y responde aquí David, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? ¿Podría hacer que él vuelva? No, dice, yo voy a ir a él cuando muera, pero él no va a volver a mí. Entonces David consoló ahora
a su mujer, bueno, a la mamá del niño, y adoró al Señor. Después de toda esa situación, adoró al Señor. No respondió como él quería. El Señor intervino, no como él buscaba, y adoró al Señor. Esa fue la reacción que tuvo. Porque Dios es un Dios que responde para darnos lo mejor, aunque no sea lo que nosotros siempre queramos. Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, o sea, para los creyentes, todas las cosas cooperan para bien. No dice, todas las cosas nos van a gustar un chorro y nos van a satisfacer y va a ser lo que esperábamos, no. Pero sí dice que pues todas esas cosas, aunque a veces dolorosas, aunque a veces difíciles, aunque a veces una tormenta en nuestra vida, coopera para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque esa situación y todo lo demás está ordenado de tal manera que el Señor le da un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Santificarnos. O sea, te vas a parecer más a Cristo. Va a doler, pero te vas a parecer más. Les decía la semana pasada en la escuela dominical, el Señor es un alfarero y somos vasijas delante de Él. Entonces, hay un modelo, que es Cristo. Y nosotros, a veces como vasijas, tenemos masita de más. O hay partes que no están bien hechas. Entonces, a veces tiene que quitar esa masita de más. Y ¡auch! Les dije, quita el trabajo. ¡Auch! Quitó la salud. O de repente tiene que apretarlo para que se parezca más. ¡Ay, las presiones! Mover por acá. Pero el Señor está moldeando todo esto. Está moldeando tu vida con todos esos sufrimientos y presiones para que seamos semejantes a la otra vasija perfecta que es Cristo. De esa manera. Una vez más, David es un buen ejemplo de esperar que Dios obre y adorar después de que Dios obra, aunque no era lo que esperaba. La dulzura y la tranquilidad de que Dios interviene en esas situaciones es justamente eso, que nosotros de verdad contamos con un Dios que se preocupa, que le da un propósito a la situación y que interviene. Eso es satisfactorio. Te da paz saber que Él tiene el control. Si yo tuviera el control, todo estuviera destruido en mi vida. Pero como Él tiene el control, es como miel. Podemos estar tranquilos. Hay gente que a lo mejor va a utilizar al mal tiempo buena cara, ¿no? Realmente eso no tiene sentido. No hay nada de razonamiento detrás de eso. Es como, sin razón alguna, solamente yo voy a estar feliz. No, nuestro contentamiento tiene una razón de ser. La razón por la que yo estoy gozoso y contento no es nomás porque sí, sino la razón es Cristo, es el Señor. Y es entender en esta situación que Él controla, que Él me da consuelo, que Él me dirige. Eso es realmente lo que va a hacer que yo tenga esta buena cara. Al mal tiempo hay que darle un razonamiento para pensar en el Señor y entonces desarrollar esta paz. Ahora sí. Entonces, las reacciones bíblicas que debemos de tener y que debemos de adoptar en medio de las tribulaciones son presentar el problema a Dios, confiar en la protección de Dios, recordar la presencia de Dios y esperar que Él intervenga. Porque eso es lo que nos está mostrando aquí el Salmo 3, que fue la manera en cómo David reaccionó y cómo se puede desarrollar esta paz en medio de la tormenta. La solución no es negar los problemas, no es negar el tamaño de la tormenta, no es ignorar lo gigante que pueda parecer la tribulación. Ahí están los problemas y no podemos escapar de los problemas. Ahí van a seguir, ahí van a estar. La solución es voltear al Señor, ver su grandeza, y entonces ahí es donde se prueba nuestra fe. Es donde vemos que para nosotros su gracia es suficiente. Ahí se aplica el vivir por fe y no por ver. Yo vivo por fe confiando en lo que Él va a hacer, no por ver que se haga exactamente lo que yo quiero. Vivir por fe, no por ver. Podremos nosotros reaccionar correctamente a la tormenta siempre y cuando tengamos en mente que hay alguien que está todavía más grande que esa tormenta. Y que ese alguien es tu Padre, es tu Dios, es tu protector, es el soberano, es el controlador. Todo este tipo de cosas. Por eso David pudo escribir este salmo y escribirlo con toda esa tonalidad. Decía ahí,
eres escudo en derredor mío. ¿Cómo eran los escudos en ese tiempo? Eran de cierto tamaño, ¿no? Y te cubrían acá al frente, y si te acomodabas a lo mejor te cubrían parte del cuerpo. Pero dice que el Señor es escudo alrededor de él, o sea, no existe un escudo, así es un escudo que lo cubre por completo. De esa manera el Señor nos protege, de esa manera el Señor nos cuida en medio de las tormentas. Entonces, acudamos a Él, reaccionemos correctamente para poder tener paz, de verdad.